Para mí es un privilegio estar aquí, hermanos, y poderles predicar a todos ustedes. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Salmos 103, versículo del 1 al 2. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén y se ponen de pie para la reverencia de nuestro Señor. Por favor, pónganse de pie. Amén. 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 Salmo 103, versículo del 1 al 2. Y dice la palabra: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por permitirnos, Padre, una vez más estar aquí, Señor, en tu casa. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, usando mi vida, Señor, usando mi boca, Padre. Habla, Señor, lo que tú quieras hablar, Señor, y quita, Señor, alguna añadidura de mi boca, Señor. Te pido que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Padre, que reciban esta palabra, Señor, conforme sea tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, que no salga palabra vana de mi boca, Señor, en el nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén y amén. 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 El tema de esta noche, por pura misericordia, es: en todo tiempo alabaré tu nombre. ¡Aleluya! Muchas veces cuando estamos bendecidos o estamos en nuestro tiempo de cosechar, es sumamente fácil para nosotros darle alabanza al Señor. Es sumamente fácil decir: voy a ir a todos mis cultos, voy a ayunar, hoy sí voy a orar, hoy sí voy a leer la palabra. Pero cuando nos encontramos en situaciones adversas, nuestra actitud cambia para con Dios. Nuestra actitud ya es de decaer en la alabanza. Ya venimos 1 o 2 veces al mes al culto, ya venimos cansados, ya no queremos ni siquiera ir a arreglar algo, hacer el servicio. Entonces, cuando estamos en situaciones adversas, no actuamos de la misma manera que cuando estamos dentro de la bendición. El salmista, si ustedes pudieron leer conmigo donde leímos, él nos hace la remembranza de que nosotros debemos bendecir el nombre de Dios, y aquí en ninguna parte dice que nosotros debemos bendecir el nombre de Jehová solo cuando estamos en la abundancia, que nosotros debemos bendecir el nombre de Jehová cuando no tenemos escasez, cuando todo no está yendo bien, cuando nuestra familia está completa en Cristo. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero no dice excepto si estás en escasez, o excepto si no tenés para el bus, si no tenés para la gasolina, o a excepción de algo. Dice que lo vamos a bendecir, y no dice por qué no lo vamos a hacer, sino que dice que tenemos que bendecir su nombre. Entonces, nosotros, el problema que nosotros tenemos como cristianos es que nos olvidamos de las bendiciones que el Señor nos ha dado cuando nuestro tiempo actual es malo, cuando nuestro tiempo actual es de prueba. Cuando ahora usted y yo nos encontramos en una prueba, se nos olvida lo que el Señor hizo 1 año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, se nos olvida. Y empezamos a ver solo lo que tenemos en el momento. Y ese es un gran error que estamos cometiendo. Porque el Señor siempre nos va a pasar por procesos, siempre nos va a hacer pasar por pruebas, y todo es para beneficio de nosotros, todo es para que nosotros progresemos. Pero cuando nosotros estamos en el tiempo actual, en alguna prueba o una situación difícil, se nos olvida lo que el Señor ya hizo por nosotros, se nos olvida lo que el Señor nos ha dado, se nos olvida cómo nos tiene bendecidos, y solo nos enfocamos en los ojos de ahorita, solo vemos lo que estoy pasando hoy. Entonces se me olvida orar, se me olvida ayunar, y no me acuerdo ni del lunes ni del miércoles, y no me acuerdo tampoco del domingo. Entonces, en esos momentos es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud para con Dios, porque en ese momento deberíamos de pedirle más aún al Señor para que Él nos saque o nos ayude a pasar ese proceso en el que estamos. Amén. Y ustedes me van a preguntar, yo me hice también la pregunta y yo le decía al Señor, ¿y cuáles son las situaciones que a mí me pueden apartar para dejar yo de alabarte, para dejar yo de bendecir tu nombre? Y Él me daba por pura misericordia algunos, que los vamos a ver. Y si ustedes se identifican, al final, así como lo hice yo, nos ponemos a cuentas todos. Aleluya. El primer error que nosotros cometemos es que, como les vuelvo a repetir, vemos la situación actual cuando el Señor nos dice en su palabra que deberíamos de llamar a las cosas no por lo que son, sino por lo que ya van a ser.
Dice la palabra de Dios que debemos de llamar las cosas como si fuesen, no como son. Estoy enfermo, no tengo dinero, y así nos enfrascamos en eso. Pero dice la palabra de Dios, llamar las cosas como si fuesen, no llamarlas como son. Entonces nosotros solamente vemos con los ojos carnales, siempre vemos con los ojos carnales y solo nos enfocamos en ese momento y decimos, bueno, estoy aquí, estoy en escasez, estoy aquí, estoy en la prueba, estoy aquí y me ha llegado este desierto, estoy aquí y lo otro, pero no nos enfocamos en decir, estoy aquí, pero el Señor me va a sacar en victoria, estoy aquí, pero el Señor me va a hacer pasar esta prueba, estoy aquí, pero voy a pararme ahí, voy a dar un testimonio de bendición, sino que nos enfocamos y nos enfrascamos en lo que el enemigo nos quiere meter en nuestra cabeza, que ahí nos vamos a quedar estancados, que hasta ahí vamos a llegar, que no vamos a avanzar. Pero el Señor nos dice, llamar las cosas como que si fuesen, no llamar mi enfermedad, decir yo ya estoy sano. Usted siente que le duele todo, pero usted tiene que creer en Dios. Para ver esto vamos a Romanos 4:7, para que podamos ver esto, podamos reforzar esto. Romanos 4:7. Amén, hermano. ¿Ya la tienen? Amén. ¿Me lo puede leer algo? Si es verdad que ha buscado. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahora leamos Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ese es el primer error que cometemos cuando usted y yo nos encontramos en una dificultad o en un momento que es difícil para nuestras vidas, o en una prueba o en una facturita, en todo lo que estemos pasando. Pero en ese momento es donde nosotros debemos accionar. En ese momento es donde usted y yo tratemos de ver más allá de lo que hay en ese momento de prueba, de lo que hay en ese momento donde estamos pasando esa situación adversa. El segundo punto, y aquí sí me voy a detener un poco porque este sí que nos ha costado mucho a todos nosotros y a algunos todavía nos falta, y es que nos falta alcanzar la madurez espiritual. La madurez espiritual para que ya no sigamos comportándonos como niños. Aleluya. Sino que nos comportemos como hombres en Cristo, como mujeres en Cristo. Aquí el problema radica en que si usted y yo estamos metidos en una situación que nosotros mismos la buscamos, queremos llegar y decirle a pastora, dame un consejo, pero esperamos que pastora, como estamos en una situación difícil, nos dé hasta en una pachita, vea la leche, y nos diga, ay hijito, sí, y que vos sos bueno, y que vos vas a pasar esto, y que vos no has hecho nada, y que vos no, pero es que no es eso lo que necesitamos que nos exhorte o que nos diga, porque si ella nos da un consejo y nos dice, no hagas este negocio porque te va a ir mal, y después vengo yo y le digo, pastora, fíjese que lo hice y me fue mal, quien tuvo la culpa fui yo. Entonces yo me merezco que ella me diga en lo que yo estoy fallando. Yo te dije, el Señor te mandó a decir por mi palabra, pero no quisiste entender. Pero nosotros no esperamos eso, nosotros esperamos que el Señor todavía, a pesar de nuestro error, nos siga sobando y nos siga diciendo, sí, hijito, es que vos sos bien bueno, vas a los cultos, a hacer limpieza, vas a arreglar las flores y todo te va a ir bien y esto te va a salir todo bien y te va a salir todo bien. Pero no, necesitamos tener y poder comer una comida sólida. Necesitamos ya no estar esperando una pachita, ya no estar esperando el biberón con leche y que nos den eso, sino necesitamos que el Señor realmente nos dé esa comida sólida. Y vamos a ver Hebreos 5 del 12 al 14. Hebreos 5 del 12 al 14. Y leemos.
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice que los que participan de la leche son niños y que son inexpertos. Entonces, cuando nosotros esperamos que el Señor, a pesar de nuestro error, o a pesar de que nosotros no venimos un mes al culto y después venimos apareciendo, y queremos que el Señor no nos cuente ese mes y que volvamos al actuar normal y que la bendición siga en pie, aunque yo me haya perdido un mes, queremos que el Señor todavía nos siga sobando. Y queremos que el Señor todavía nos siga diciendo que las cosas que estamos haciendo están bien, que las cosas que estamos hablando están bien, que por el camino que vamos está bien, aunque ya se nos haya predicado aquí que está mal, aunque ya se nos haya dicho por un consejo que está mal, aunque ya nos hayan mandado un mensaje y nos hayan dicho no hagas esto, no hagas lo otro, o nos hayan mandado un videíto con algo. Pongámosle mucha atención a eso, porque eso puede ser no solamente una palabra de bendición, tal vez una palabra de exhortación, tal vez una palabra para que una advertencia para nuestra vida, para que no hagamos algo en lo que podamos fallar después. Pero dice la palabra de Dios que necesitamos, si queremos ser maduros espirituales, comer alimentos sólidos. Entonces ya no esperemos, hermanos, que venga palabra para que nos soben, que venga palabras donde nos digan que estamos pecando y que vamos a seguir ahí normal, donde nos digan que vamos a hacer algo malo, algo que ya se nos dijo que no hiciéramos y que lo seguimos haciendo, y todavía esperamos aplausos y todavía esperamos que nos digan que lo estamos haciendo bien cuando no lo estamos haciendo bien. Cuando usted y yo nos enfrascamos, los que son papás, ¿ustedes quieren que sus hijos se queden así de chiquititos como están? No, ustedes disfrutan esa etapa, me imagino yo, pero también quieren que crezcan, que avancen, que aunque se golpeen, aprendan a caminar, que aunque se golpeen, avancen, que aunque se golpeen o aunque no puedan hacer las tareas, no pueden escribir al inicio, que lo aprendan y que al final ellos consigan ser unos profesionales y todo eso. Entonces, eso es lo que el Señor también desea con nosotros de manera espiritual. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que nos armemos de valor y digamos, bueno, yo no me quiero quedar así de chiquitito espiritualmente, yo no quiero seguir siendo un niño y ya tengo 20 años de estar en el Evangelio. Yo quiero seguir siendo un niño y sigo en lo mismo, y sigo errando en lo mismo, y mis 20 años y mis 20 veces que paso al mes a reconciliarme siguen siendo por el mismo pecado. Entonces nosotros tenemos que aprender, de verdad, hermanos, y yo también me pongo en cuenta de esto, porque yo digo, ¿y mis reconcilios son de verdad o son por el mismo pecado y por el mismo pecado y por el mismo pecado? Entonces nosotros seguimos errando en esto y no crecemos. Y ese es el problema, que en nosotros está si crecemos o no crecemos, porque el Señor nos está dando las armas. Usted y yo somos los que no nos queremos levantar a predicar, somos los que no nos queremos levantar a servir, somos los que no nos queremos levantar a cantar. Usted sabe que tiene buena voz, pero no quiere levantarse a cantar. Usted sabe que puede predicar, que tiene palabra, pero no quiere. Se quiere seguir quedando así de chiquititos. Y si leyeron al inicio, dice que porque debiendo ya ser maestros, nosotros ya deberíamos ser maestros. Si ya tenemos 5, 4, 3, 2 años caminando en el Evangelio, ya deberíamos de haber aprendido algo para poderle decir a alguien una palabra. Ya no deberíamos de tartamudear y quedarnos así, ya deberíamos de saber, porque aquí, a pesar de que el Señor aquí nos habla, y ya nos habla para que nosotros podamos repartir después esa palabra, ya tenemos ese fundamento que se nota aquí. Vaya, si usted no quiere leer la Biblia, si usted no se quiere forzar, por lo menos anote lo que dice pastora y apréndaselo y vaya a hacerlo dar a alguien más. Por lo menos, aunque sea en eso, debemos de forzarnos, porque de verdad va a ser preocupante que cuando nosotros lleguemos allá donde está el Señor y nos diga, pero no crecías, hijo, pero no avanzabas,
y desde que estaba chiquito naciste en un hogar cristiano y no avanzaste nunca, avanzaste, te quedaste siempre en lo mismo, no parabas de estar en el mismo pecado, no avanzabas, no te movías, no veías qué hacía para llamar las almas, no veíamos nada, no hacíamos nada. ¿Se imaginan qué triste va a ser cuando el Señor nos diga así? Entonces yo dije, yo quiero desde ahora en adelante alcanzar esa madurez espiritual, porque no la vamos a tener de la noche a la mañana, pero también depende de nosotros esforzarnos, también depende de nosotros accionar, porque usted puede venir a todos los cultos si quiere, todos los días, y hasta podemos hacer, los días que no hay culto, podemos hacer culto, y venimos todos esos días si quiere, pero si no avanzamos de una manera madura en las cosas de Dios, nunca vamos a poder ser grandes, nunca vamos a poder ser grandes en Cristo, nunca vamos a poder avanzar en lo que el Señor nos está pidiendo, y nos vamos a quedar así de chiquititos, nos vamos a quedar como que, mira, y voy a tener tantos años de ir a la iglesia, ¿y qué has aprendido? Te voy a enseñar un video que subió Pastora. No, ¿y por qué? Sí, enséñeselo, pero háblele de Cristo, dígale lo que ha aprendido, hable aunque sea con su testimonio de lo que el Señor le está haciendo en su vida, o de lo que el Señor ha hecho en la cabeza, en algún hermano, háblele, cuéntele. Pero a veces solo queremos lo más fácil. Tengo una palabra para vos, pero alguien más te la va a dar. Alguien más la va a predicar, te va a mandar el video y ahí lo ves. ¿Y por qué no sale usted haciéndole un video y diciéndole lo que el Señor le ha puesto en su corazón para que él pueda avanzar, para que ella pueda recibir? Ese es un error que estamos cometiendo, y que si no lo cambiamos y lo transformamos de nuestra vida, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar estancados, y lamentablemente con ese estancamiento se estanca también nuestra bendición, porque el Señor no nos puede dar una bendición cuando sabe que somos inmaduros. El Señor no te puede dar un carro si sabe que te vas a ir a la playa, que no vas a venir a la iglesia, si sabe que sos inmaduro, para eso no te lo va a dar. El Señor, como los esposos, la hermana Bea y el hermano Quique, si el Señor sabe que en este momento están preparados ya de manera madura para irse, para dar ese gran paso, pero esperaron en el tiempo de Dios, maduraron en la iglesia, aprendieron a ya no hacer caprichitos y a decir, no, pero es que entonces, si Pastora dice que no nos podemos ir, nos vamos a ir de mojado y vamos a pasar así. No, esperaron a lo que el Señor les dijo y a lo que el Señor hoy está cumpliendo, pero aprendieron a crecer, aprendieron a avanzar como familia, aprendieron al uno al otro darle fuerza al que estaba cansado, a traer al otro de la mano, al que estaba agotado, al que estaba debilitado. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando veamos que un hermano ya no quiere venir a la iglesia, jálenlo, tráigaselo, no lo saque de la iglesia, no permita que se lo lleven, tráigaselo mejor usted. Otra situación que nosotros tenemos como error, y que por eso en muchas situaciones de la vida y de las que el Señor nos pone, dejamos de lado de alabar a Dios, de bendecir el nombre de Dios, es porque de nosotros se apodera un sentimiento y una actitud que no es de Dios, y es la envidia. Cuando nosotros, fíjense que la palabra envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o que desearía tener o hacer lo que la otra persona. Este sentimiento de enojo, de resentimiento para con alguien al que el Señor lo ha bendecido, nos puede hacer estancar en la bendición y por ende olvidarnos de Dios. Y por ende ya no alabar el nombre de Dios, ya no ayunar con las mismas ganas, ya no orar, ya no leer la palabra. Ustedes saben, y si ustedes han leído los frutos de la carne y también los del Espíritu, la palabra de Dios dice que la envidia es un deseo de la carne. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo y preguntando el por qué el otro es bendecido y yo no, el por qué el otro hoy pidió, hoy vino a la iglesia y ya en una semana el Señor le cumplió una bendición que él quería, eso no viene de parte de Dios, eso no es correcto ni siquiera delante de los ojos de Dios, el que usted desee tener algo que otro ha luchado para tener, el que usted venga y que queramos algo que a alguien le ha costado años, que a alguien le ha costado pruebas, que le ha costado lágrimas, que le ha costado pérdidas, y que vengamos y digamos, yo lo quiero y porque lo tiene él, y yo estaba pidiendo lo mismo y porque a él se le dio y a mí no.
Entonces, cuando ese sentimiento se apodera de nuestras vidas, algo en nosotros está mal. Algo en nosotros no está bien, porque la palabra de Dios dice que nosotros deberíamos de gozarnos con los que se gozan. Aleluya. No deberíamos de emprobarnos con los que están gozando. No deberíamos de envidiar lo que el otro está gozando. Porque cuando llegue nuestro momento, a ninguno de nosotros nos va a gustar que otra persona haga un gesto como de, ah, sí, a ella se lo dieron, y a mí no. A nadie le va a gustar. Entonces, nosotros, ¿por qué nosotros sí queremos actuar así con los demás? Pero cuando es nuestro momento queremos que todos nos feliciten y que nos digan qué bendición, hermano, y que usted recibió, y que usted esperó, y que usted aquí, pero ¿por qué con los demás no tenemos esa actitud? Entonces, cuando nosotros tenemos y se mueve ese espíritu en nuestras vidas, empezamos a querer lo que el otro tiene. Empezamos a decir, un ejemplo, y ustedes saben que la más bendecida aquí es nuestra pastora. Y empezamos a decir, ¿y por qué pastora da testimonio el martes, el miércoles, el viernes, el domingo? Y yo no me paro ni el domingo en un mes. Y yo no paso ahí ni un domingo. Entonces, y empezamos a cuestionar y empezamos a decirle a Dios. Y es como que le estuviéramos diciendo a Dios, la manera en la que estás tratando con ella o en la que has tratado con alguien, trata conmigo. Pero usted y yo no nos podemos meter en el trato que el Señor tiene con los demás. Usted y yo no podemos venir y decir, si se lo diste a él, ¿por qué no me lo das a mí? Empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a reprochar, empezamos a reclamar, y el reino se quita en nuestras vidas. En lugar de clamar, empezamos a reclamar. En lugar de pedir, empezamos a todo decirle, a reprocharle las cosas que el Señor hace por los demás que no vemos en nosotros. Les voy a contar una historia, y es sobre dos águilas. En una ocasión habían dos águilas que desde pequeñas nacieron juntas, pero una de ellas, y la voy a poner en el área espiritual como nuestra pastora, esa águila se levantaba todas las mañanas y sabía que tenía que enfrentar un proceso continuo todos los días para aprender finalmente a volar, para aprender cuando ya tenía sus alas a despegar ese vuelo, así como lo hace nuestra pastora. Y así como lo hacemos nosotros, que nos levantamos a orar en la mañana, tenemos la palabra, que venimos todos los días al culto. Pero la otra águila era como muchos de nosotros, que esperamos que mi trabajo me llegue acostada en la cama, que esperamos que mi bendición me llegue viendo una predicación en la televisión, que esperamos que mi bendición me llegue porque el pastor está orando y el Señor le escucha más a ella que a mí y no va a llegar. Así era la otra águila, y no desarrolló la manera en la que ella tenía que volar. Entonces, el águila que enfrentó el proceso para saber cómo era que tenía que volar, llegó un día después de mucho tiempo y aprendió a volar. Pero aquí vino el error de la otra águila, y fue sentir envidia por su compañera, y fue pensar porque ella lo logró y yo no, y fue decir, y fue la manera en la que dijo, ¿por qué aprendió si nacimos en el mismo tiempo? Y ese es nuestro error. Porque él es bendecido, porque ella es bendecida, si yo también estoy en la iglesia. Porque los demás son bendecidos si yo también voy al culto. Porque los demás son aquí si yo también diezmo. Porque los demás son allá si yo también. Y nos empezamos a enfrascar en la vida del otro y no en la de nosotros. Y este fue el error de esa águila. Ver que la otra había volado y no alegrarse, sino más bien envidiar lo que había hecho la otra. Entonces, como ustedes saben que a nuestra pastora, hablando de manera espiritual, le llegan muchos ataques. Y así fue con esta águila. La águila que aprendió a volar, ella desplegó su vuelo, pero todavía lograba ver a la águila abajo, la que no había aprendido a volar. Y esa águila se fue donde un cazador. No aguantó su envidia, se fue donde un cazador y le dijo, yo quiero que con una flecha le lances a esa águila y la hiramos, le destrucemos sus alas, para que no pueda volar. Hasta ese punto, así como lo ha hecho el diablo con nuestra pastora, así como lo ha hecho lanzándole de una forma, de otra forma, de otra forma, en todas las áreas de su vida, pero no ha podido detenerla. Aleluya. A pesar de que
ella pidió que le hicieran algo a la águila que había podido volar, el cazador le dijo que lo iba a hacer, pero que cada vez que él intentara destruir el sueño de esa águila, que intentara destruir alguna de sus alas, él le iba a cobrar una pluma de su plumaje. Entonces, al final, pasaron muchos días, al águila no le caía nada, pasaron muchos días, el Señor ayudó al águila, pasaron muchos días, el águila le alzaba más su vuelo, y al final llegó un día en el que volvió a decirle el águila que volviera otra vez a lanzarle una flecha, pero ya no tenía con qué pagarle, ya se había quedado sin sus plumas. Y ese es el error de nosotros, que cuando envidiamos a otro y estamos pendientes en lo que el Señor está haciendo con los demás, a nosotros nos afecta, a ellos no. Porque si pastora es bendecida y usted y yo hablamos de ella, a ella no le va a afectar, me va a afectar a mí, porque yo no voy a llenar de odio, de resentimiento, de rencor, y ella va a seguir bendecida y yo voy a seguir con mi amor. Y entonces en ese momento se quedó sin ninguna pluma. ¿Será que nosotros estamos esperando hasta que el Señor nos deje sin ninguna bendición? ¿Será que estamos esperando dejar de hablar del otro o alegrarnos con la bendición del otro hasta que el Señor nos quite todo a nosotros? Hasta que el Señor nos baje de ese caballito del orgullo y nos diga, ¿por qué te crees más que el otro? ¿O por qué querés lo que el otro tiene? Entonces, cuando nosotros empecemos a entender que yo me tengo que alegrar por la bendición de la hermana Alejandra, porque eso después va a ser recíproco para mí. Después, cuando llegue mi momento, en mi tiempo, en el tiempo que el Señor nos ha dado a cada uno, en el tiempo que el Señor tiene para cada uno, en ese tiempo la hermana Alejandra también se va a gozar conmigo. Entonces, eso es algo que debemos de aprender como cristianos, y debemos de dejar de lado el hecho de decir, ¿por qué tiene eso si solo lleva un año en la iglesia? ¿O por qué el Señor la bendijo así si solamente una persona de la familia está en Cristo? Yo aquí tengo toda mi familia y no me da la bendición. Entonces ese trato no lo conocemos ni usted y yo, y no nos compete a nosotros juzgar, a nosotros pedirle a Dios cuentas, porque no somos nadie para decirle que por qué a la otra persona sí y a mí no. Entonces ese sentimiento, cuando usted sienta que algo no le gusta, cuando alguien está dando ahí un testimonio, o que se empieza a retorcer y se mueve la silla y no haya cómo sentarse, o cuando siente que yo quería eso y se lo dieron a fulano de tal o a fulana de tal, entonces desde ahí pongámonos a cuentas con Dios y pidámosle perdón al hermano por el que estamos sintiendo eso, porque no viene de parte de Dios, no es un sentimiento que usted y yo deberíamos de tener, no es un sentimiento que nosotros deberíamos de manejar en nuestra vida, porque esto en el área espiritual nos va a estancar la bendición, en el área espiritual nos va en todas las áreas de nuestra vida. Me atrevería a decir que en todas las áreas de nuestras vidas el Señor puede hacer que por querer lo que los demás tienen nos vuelva a tocar empezar de nuevo, nos vuelva a tocar empezar de cero, y no queremos eso. Tal vez ya tenemos un recorrido, tal vez ya tenemos un buen caminar avanzado, y por una envidia la vamos a perder, y por sentir o por querer o por llegar a hacerle daño, así como esta y la quiso hacer con la otra, vamos a terminar nosotros con nuestra bendición, porque les vuelvo a repetir, los demás no son los afectados, somos nosotros mismos. Porque usted ya no se rejuvenece como el águila, usted ya se va haciendo más viejito porque sigue juzgando a los demás. Ya no se nos ve esa gloria de Dios, ese resplandor, esa gracia de Dios, sino que al contrario, nos empezamos a ver decaídos, nos empezamos a ver amargados. Cuando los demás dicen algo, estamos enojados. Cuando los demás están hablando de alguna bendición, nos enojamos. Entonces, esa situación debemos de cambiarla y debemos de pedirle al Señor que esa envidia, que ese sentimiento de enojo, de ira que tenemos, que sentimos, que se convierta en alegría, que se convierta en gozo por el otro, que se convierta en yo también, así como él creyó, él soportó, él aguantó, él se quedó ahí hasta donde el Señor le dijo que se iba a quedar. Así voy a tener yo mi bendición, y deberíamos de aprender a imitar lo bueno que hacen nosotros, porque nosotros decimos y todos queremos lo que pastora tiene, pero nadie quiere pasar por donde ha pasado. Entonces todos decimos, yo quisiera ser así, yo quisiera tener una camioneta casi del año, pero no, yo tengo
yo quiero seguir con mis cosas, yo quiero seguir con mi negocio bajo agua, yo quiero seguir, entonces no es así. Y nosotros deberíamos de aprender a imitar a alguien que está haciendo algo bueno, a imitar a alguien como el pastor que aprendió a tocar un instrumento sin que nadie le enseñara, como José, mi novio que está aquí, que también aprendió, que está aprendiendo y que se están esforzando y que no son egoístas para enseñarle a los demás, porque ellos pueden decir, es mi instrumento y quedarse con ese instrumento y ya nunca que nadie más lo toque, pero no son así. Entonces, cuando ese sentimiento de envidia se tenga que salir de nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a alegrarnos por los demás, a decir, hey, qué bueno que el Señor le dio esto, qué bueno que el Señor lo bendijo así, qué bueno que el Señor se lo va a llevar, qué bueno que el Señor así, qué bueno que el Señor lo va a llevar a otro lugar, qué bueno que el Señor a la pastora le dio una visa de 10 años y todo. Entonces, alegrarnos por eso y no estar diciendo, ¿y la mía cuándo? ¿Y yo cuándo? ¿Y cuándo yo? Y que no sé qué. No, pero tenemos que accionar. Porque ustedes piensen que pastora pues acostada y yo no pues acostada. No. Entonces nosotros pasamos acostados, nosotros queremos que ahí nos llegue la bendición. Nosotros somos tan cómodos que en algún momento quisiéramos que pastora orara, nos fuera a traer las llaves de un carro que nos han regalado y nos la fuera a dejar a la casa. Hijo, aquí está el carro. Hijo, aquí está tu trabajo. Así quisiéramos hacer. De tanta comodidad que a veces somos tan cómodos que a veces solo pedimos oración y ni siquiera nosotros oramos. Nosotros decimos, pastor, ayúdame a orar por esto, y nosotros ni oramos, pastor está orando y nosotros no. Y por ella recibimos al final de cuentas. Pero nosotros también tenemos que accionar. Y cuando pastora se va de viaje, ¿a quién le vamos a pedir? Aunque le mande un mensaje, Entonces, ¿por qué nosotros no podemos imitar lo que ella hace? Porque nosotros no podemos decir, así como pastora puede orar por alguien, yo también puedo orar por alguien. Así como pastora puede hacer esto, yo en el nombre de Dios también lo puedo hacer. Entonces, esforzarnos, pero accionar. Pastora no solo dice, yo puedo orar por alguien, pero voy a llegar mañana y voy a orar mañana por él. Y se está muriendo. Entonces no dice así, ella acciona, ella va, ella se mueve, ella agarra su camioneta y se va. Entonces ese accionar es el que debemos de aprender a hacer nosotros. Y ese accionar deberíamos de tener en nuestro diario vivir en todas las áreas de nuestra vida. Y más en el área espiritual. Porque el Señor no nos puede dar una bendición si usted y yo seguimos con esa comodidad. El Señor no nos va a dar esa bendición si nosotros seguimos y decimos, ay, es que no pude llegar porque ya faltaban 5 para la hora que se acabara y ya no quería ir y iba a sacar a todos los hermanos. Pero esos 5 minutos pudieron ser su bendición. Quizás en esos 5 minutos el Señor le pasó un examen y usted lo reprobó o yo lo reprobé. Entonces tenemos que aprender a valorar lo que el Señor al final está haciendo por nosotros, pero quiere que nosotros también accionemos. Otro punto, y voy a ir finalizando y deteniéndome ya con y es que nosotros pensamos que para agradar a Dios o para seguir alabando el nombre de Él, tenemos que tener 1000 toneladas de fe. Queremos tener a un gigante, quisiéramos ser un gigante lleno de fe, cuando la palabra del Señor nos dice que tuviéramos fe como un granito de mostaza. Ni siquiera llegamos a ser un gigante, nos fue un granito, y ya pastor nos explicó lo que significa eso, cuánto mide, el tamaño y todo. Entonces, nosotros pensamos que es la cantidad de fe que tengamos que va a mover a Dios. Y que yo diga en mi cama, Señor, yo te creo, y estoy viendo una película, y aquí va a venir, Señor, aquí va a venir mi bendición, porque yo tengo fe, y aquí va a venir, Señor, y aquí va a venir mi bendición. Pero no nos movemos. Pero puede ser alguien que tenga un poco de fe, como el Señor nos pide, pero usted lo ve que se anda moviendo de un lado a otro, que no haya que hacer en la iglesia, que quiere darle la coba, que hace esto y lo otro, que está accionando su fe, está moviéndose para conseguir su bendición. Entonces, no se trata de cuánta fe tengamos, se trata de qué hacemos con la poca o mucha fe que tenemos. ¿Qué hacemos al final de cuentas con lo que nosotros estamos agarrados y decimos, de aquí no me suelto porque el Señor me va a dar la victoria? Amén. Pero ¿cuánto accionamos para que el Señor me dé la victoria? ¿Cuánto me muevo yo
para que el Señor me dé a mí esa bendición. Entonces, no se trata de que yo me ponga a hacer una competencia con todos ustedes o ustedes conmigo y digamos, no, yo tengo más fe que el hermano Mario, tengo más fe que el hermano Ricardo, tengo más fe que el hermano Fernando, más fe que todos. No se trata ni siquiera de competir, se trata de nosotros poder hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas, accionar para conseguir lo que Dios quiere en nuestras vidas con la fe que yo tengo, con mi fe, sin pedir o arruinar la fe de los demás, sin estar metiéndole ideas en la cabeza a alguien y destruyéndole su fe, sin estarle diciendo, es que a mí no me funcionó, no te va a funcionar a vos, sin estarle diciendo, es que mira, a mí no se me dio esto, a vos de seguro no se te va a dar. Cuando uno no sabe cuál es el proceso de cada quien y qué es lo que el otro va a recibir y lo que nosotros también vamos a recibir. Vamos a ver este punto y vamos a regresar a Salmo 103 del 1 al 8. A nuestra cuña, vamos a regresar, pero vamos a leer del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Todo esto a partir de bendice, alma mía, a Jehová. Todo lo de sanar mi dolencia, rescatarme del hoyo de mi vida, coronarme de favores y misericordia, a partir de la alabanza que yo le dé a Dios. A partir de la alabanza que yo le dé a Dios, sin importar en el momento en el que estoy, sin importar en la situación adversa en la que me encuentro, sin importar en la prueba en la que estoy, sin importar en la factura que estoy pagando, sin importar ninguna de esas situaciones. Todo lo que el Señor nos está diciendo aquí, todo lo que el salmista nos está diciendo que el Señor puede hacer por nosotros, todo eso va a venir a nuestras vidas siempre y cuando nosotros bendigamos el nombre de Jehová. Siempre y cuando usted pueda dar alabanza a Jehová, aunque usted esté llorando, aunque usted no tenga dinero, aunque su familia no esté aquí, aunque usted esté solo, pero solos estamos aquí de manera física, más estamos con Dios, todos estamos con Dios, nadie está solo. Entonces, tenemos que entender que todas estas cosas que el Señor por misericordia me ha dado a mí son algunos puntos. Sin duda alguna pueden haber muchos más, pero dentro de todo esto se podría englobar un poco lo que cada uno puede tener como un talón que nos puede estar haciendo fallar, y tenemos que aprender a quitar las cosas que no nos favorecen, que no nos sirven, que no nos edifican, que no nos ayudan a construirnos como hijos de Dios, sino que nos ayudan o ayudamos a destruir al otro. Nos ayudan o ayudamos a que los demás se quieran ir de la iglesia, a que los demás ya no quieran venir a un culto, a que los demás generalicen que todas las iglesias son iguales y que ya no quieran saber nada de Dios. Entonces, de la actitud que usted y yo tengamos cuando nos encontremos en una situación adversa, de esa actitud va a depender si el Señor nos saca o nos deja más tiempo ahí. De esa actitud va a depender si usted y yo salimos o nos quedamos a dar otra vuelta más. De esa actitud va a depender si usted y yo realmente estamos convencidos de en quién hemos confiado, o estamos en la duda entre que sí y que no, en que hoy sí creo y ya mañana medio creo y ya mañana y pasado menos y así. Entonces va a depender de nosotros y de lo que nosotros hagamos para con Dios y de la manera en la que actuemos, en la que accionemos, como Él nos va a bendecir. Vamos a ver. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por este momento que nos has permitido. Gracias Padre por compartir esta palabra con nosotros. Te suplico Señor que seas tú Señor permitiéndonos que podamos ponerla como rema en nuestra vida, Padre, que podamos Señor hacer de ella
una verdad, Señor, en nosotros, que podamos, Señor, actuar como tú quieres que actuemos, que nos quitemos, Señor, lo malo que hay en nosotros y que empecemos, Señor, a alegrarnos por lo que a los demás les estás dando. Gracias, Padre, porque has sido bueno. En este momento, querido hermano, te invito a que si en algún momento de tu situación adversa, en algún momento de tu desierto, en algún momento de tu prueba, sentiste que no podías avanzar, que no ibas a salir de ahí porque dudaste, porque envidiaste a alguien, porque todavía falta que maduremos espiritualmente y sabe que ha estado mal con Cristo, le invito a que pase al frente, a que venga a reconciliarse con el Señor, a que pueda empezar desde ahora nuevamente, a que pueda tomar una actitud diferente, una actitud que le agrade a Él, una actitud que Él nos pida, a que podamos nuevamente confiar y creer en lo que Él está haciendo. Gracias, Padre, si no hay nadie, tuya es toda gloria, Señor, todo el honor, gloria a Dios para ti, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.